Hoy es martes 30 y hoy es el mensaje regional para los obreros de la iglesia regional. Espero que, aunque yo sé que los pastores ahora mismo están haciendo un ministerio muy importante y están recibiendo muchas respuestas dentro de la iglesia regional. Entonces empecé cuando el pastor misionero Par me dijo que compartiera el mensaje para el obrero de la iglesia regional, empecé a pensar un poco de qué podría yo compartir o transmitir, porque ya los obreros están recibiendo respuestas importantes. Entonces me decidí preparar el mensaje de acuerdo un poquito más enfocado a los remanentes. Seguramente aquí tienen muchos obreros que están haciendo ministerio de remanentes, pero todo eso tiene relación con los líderes laicos. Recuerden, los remanentes serán los futuros líderes laicos. Los futuros líderes laicos serán los que darán el apoyo y la ayuda en todas las cosas. ¿A quién? Al pastor Park. A los pastores, ¿no? Y esto es lo que forma la iglesia. Así que el título del día de hoy del mensaje de la obreros de la iglesia regional sería, el título es La perspectiva del evangelio. ¿Qué clase de perspectiva del evangelio tengamos? Es la conclusión de nuestro ministerio, en la verdad. La lectura bíblica es Proverbios, capítulo 29, versículo 17. Vamos a leerlo. Proverbio 29, versículo 17. Le voy a dar un tiempo para que lo busquen. Proverbios 29, versículo 17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. En la introducción. En la introducción tenemos que ver algo. Cualquiera desea y quiere recibir una clase de atención, sea físico o mental. De naturaleza tenemos un deseo de querer triunfar, siempre. Pero ¿de dónde deriva esto? ¿Por qué el hombre desea triunfar y por qué el hombre piensa que tiene que tener un triunfo? Esto no vino de la nada, sino que lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, 28. Disculpa, creo que el aire está en caliente. ¿Puedes apagar el aire o, por favor? Está en calefacción. Disculpa. Entonces, el hombre tiene y tenía esta naturaleza de Génesis 1, 28, de fructificar, de conquistar, de sobrejuzgar todas las cosas en esta tierra. Esa es su naturaleza. El hombre no nació así solamente de la nada y quiere triunfar. Dios lo había creado de una manera que era la cumbre, ¿no? Específicamente fue creado así. Pero ¿qué pasó? El hombre cayó ¿en dónde? En Génesis, capítulo 3, 1 al 6, ¿no? Entonces, este concepto del triunfo se ha corrompido. En otras palabras, ¿qué buscan? Un triunfo falso. ¿Entienden? ¿Y qué es este triunfo falso? Tú sé Dios. Tú puedes ser Dios. Y también buscan un triunfo incorrecto.
Y este triunfo incorrecto es ¿dónde? En lo material, en lo físico, en lo mundano. No solamente tienen un triunfo, pero al final de todo llegan a un mayor fracaso. Entonces, ¿qué es el verdadero triunfo? El verdadero triunfo es, y está en ¿dónde? En el Evangelio. El triunfo verdadero está en Génesis 3:15. El triunfo verdadero está en Génesis 6:14. Y el triunfo verdadero está en Génesis 12, 1 al 3. ¿Todo esto qué es? El triunfo verdadero está en Cristo. En otras palabras, sin Cristo, triunfar es fracaso. Esto no solamente implica para los incrédulos nada más, para los creyentes también. Si tú tienes un triunfo en tu ministerio, pero sin Cristo, es un triunfo falso. Al final de todo dirás que tú lo hiciste, triunfo incorrecto y falso. Espero que de verdad podamos relacionar esto a nuestros remanentes. ¿Qué es el triunfo verdadero? Pero claro, solamente he dicho esto. Triunfo es el verdadero. Pero los obreros de la iglesia regional tienen que hablar esto en detalle a los remanentes. Vamos al contenido. A mí solamente me han dado unos cuantos minutos. Ustedes en la iglesia regional se le han dado todo el momento que se encuentre con ellos, ¿no? Tienen todo el tiempo para de verdad hablar en detalle qué es el triunfo dentro de Cristo. Hablen de los 7 remanentes. Hablen con la parte de qué sucedió en la Biblia. Qué es lo que es el triunfo verdadero, ¿no? Un remanente me preguntó a mí, él es muy inteligente y se graduó de una escuela secundaria con primer puesto. Y él quería entrar a una universidad de Harvard y también Stanford, pero no entró. No sé por qué. Y él está un poquito desalentado, pero él tiene completa beca en Estados Unidos. Se lo dieron. Y dice que puedes escoger cualquier universidad. Sea yo estoy alegre, yo voy feliz. Ay, mira mi beca, hubiera hablado de todas estas cosas a la gente. Pero él dice que él no quiere eso. Él quiere entrar a la universidad más prestigiosa que hay en Estados Unidos, pero no la pudo entrar. Y él me dice a mí, pero si Dios quiere que yo triunfe, ¿por qué no me dejó entrar en esa universidad? Y yo le dije a él, claro, hablamos mucho tiempo, pero yo le dije a él, pero entonces, ¿qué será el verdadero triunfo? Yo le pregunté, y él dice, bueno, él dice que, bueno, en su concepto dice que por lo menos tener una influencia grande para compartir el Evangelio. Y yo le dije que claro, eso es muy importante. Y él dijo, ¿por qué los incrédulos siempre están en la influencia mayor en este mundo? Y yo le dije a él, ¿pero tú crees que la influencia que ellos dieron es que salva a las personas o mata a las personas? Y él me dice, mata a las personas, ¿no? Yo le dije, Steve Jobs creó el mundo y revolucionó el mundo del celular. Del celular móvil se ha vuelto al smartphone, un celular inteligente, ¿no? Es una revolución muy grande, ¿no? Este hombre ha triunfado, ¿no? Pero, ¿ha traído más vida o ha traído más muerte? Tal vez dio un avance tecnológico para la gente que vivía en esa época, seamos 20, 30 años, ¿no? Pero ¿qué está pasando con la generación joven? Por esto no se concentran. Por esto son zombies. Entonces, lo que ha hecho Steve Jobs es triunfo verdadero. Le dije así. ¿Y sabe qué él me dijo? Verdad, eso no es triunfo. Entonces, ¿qué es el triunfo que tú tienes que tener?
le hablé sobre José. Ese es el triunfo verdadero. Salvó a su familia, salvó a sus hermanos, salvó a Egipto y salvó todas las naciones. Yo salvaría todo menos mis hermanos, porque hicieron lo peor en mi vida, ¿no? Si fuera yo. Pero salvó. A Egipto sí lo salvó porque por lo menos me dio beneficio. Pero José salvó a todos. Ese es el triunfo verdadero, porque el evangelio salva todo. Espero que ustedes puedan entender también el concepto del triunfo verdadero. El verdadero triunfo está en los reinos de los cielos. Por eso, antes de conocer el triunfo verdadero, tenemos que ver cuál fue el origen del fracaso. Todo este problema vinieron por el pecado original, pecado consecuentes. Con esto jamás tendremos el verdadero triunfo. En otras palabras, es maldición. El hombre que no ha salido de su pecado original y tampoco de verdad tenga la solución de los pecados consecuentes, en otras palabras, siempre está en maldición. Pero, ¿cuál es el origen de este fracaso? Romanos capítulo 3, 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el camino verdadero para salir de esto, no? Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el camino. Todas las personas ahora mismo, porque no tienen el verdadero triunfo, están en sufrimientos. ¿Entienden? No solamente tú estás sufriendo. Ellos sufren ¿por quién? Porque Satanás le da las aflicciones. En otras palabras, el verdadero triunfo está ¿en dónde? En Cristo solamente. Por eso nosotros decimos, Filipenses, tres, 12. Espero que esta palabra no solamente sea el versículo más favorito de ustedes, sino que se aplique de verdad en su triunfo verdadero, dentro del plan perfecto de Dios. Todo está en Él. Segundo, entonces para tener el verdadero triunfo tenemos que saber cuál es el método para el verdadero triunfo, ¿no? ¿Y cuál es el método para el verdadero triunfo? La palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Ese es el método para el verdadero triunfo. Juan 1, 14. Deuteronomio 28, 1 al 2. Quiero que busquen Deuteronomio capítulo 28, 1 al 2. Este es el método que Dios ha puesto en nuestra vida para el verdadero triunfo. Dice, veamos solamente el versículo. Vamos a leer todo el versículo 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice acá, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese es el verdadero triunfo, ¿no? Él mismo te exaltará. Pero dice que aquí, si oyeres la voz de Jehová Dios. Pero acá dices, si pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, la palabra de hoy es muy importante. Si no tenemos la palabra de hoy, no sabemos el método del triunfo.
Jamás sabremos el método del triunfo, porque no tenemos la palabra, lo que nos has puesto como prescripción del día de hoy. Eso es lo que tenemos que entender para que los remanentes puedan entender también. Veamos, Salmos capítulo 107, versículo 20. ¿Cuál es el método del triunfo? Veamos Salmos capítulo 107, versículo 20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es ruina? Fracaso. Pero que los libró de esa ruina significa ¿qué? Es el triunfo verdadero. Y los sanó. Imagínense que si yo levanto algo, tengo un triunfo, pero estoy insano. ¿Eso es verdadero triunfo? No, aquí dice, te sana y te librará ¿de dónde? De las ruinas. Ese es el método del triunfo, con la palabra de Dios. En otras palabras, los obreros de la iglesia regional tienen que recibir la guía de la palabra. Tienen que poder escuchar la palabra. Si no tenemos esto, será muy difícil que conozcamos qué es el verdadero triunfo. Tercero, ya conocemos qué es el verdadero triunfo, conociendo de por qué vino este triunfo incorrecto y cuál será el triunfo verdadero. Vimos de por qué y cómo es el método del triunfo. Y ahora tenemos que saber la razón de por qué tenemos que triunfar. ¿Cuál es la razón de por qué tenemos que triunfar? Muy simple. Tienes que ser testigo ¿de quién? De Cristo. Te ha llamado para testimonios. ¿Para quién? Para Cristo, eso, para este mundo. También Dios te ha llamado para que tengas, ¿qué? Tengas esta bendición de salvar y sanar. ¿A quién? A las naciones. Deuteronomio capítulo 28, 10. Se lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 28, 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, dice, y te temerán. Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Dice, el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Él mismo va a utilizar tu vida. ¿Para qué? Para salvar y sanar las naciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de triunfar? Para que este evangelismo y misiones se continúe. Porque en la palabra dice, por ti bendeciré las naciones. Y así fue con la vida de Abraham, Génesis 12:3, con Isaac, Génesis 26:4, con Jacob, Génesis 28:14, con José, Génesis 45:5. Por ti bendeciré esta tierra. Por ti bendeciré Lomacobá. Por ti bendeciré Latinoamérica. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es muy fácil. Aquí el verdadero triunfo todo proviene ¿de dónde? De Dios, de su palabra. Entonces, la palabra está en el aire, está por ahí, está por todos lados. Los obreros por lo menos tenemos que saber dónde está la palabra, ¿no? Y esto lo vemos en dónde. Emmanuel. Los obreros para tener el verdadero triunfo tenemos que tener Emmanuel. Veremos 3 partes de Emmanuel. No estoy dividiendo Emmanuel, sino que Emmanuel es la restauración de todas las cosas. Emmanuel convierte todas las cosas a bendiciones. Y Emmanuel es la llave clave del triunfo.
Espero que los obreros también de la iglesia regional puedan transmitir esto a los remanentes. ¿Hasta qué punto voy a transmitir esto a los remanentes? Hasta que tengan seguridad. Hasta que tengan la seguridad de que ellos son importantes para que este mundo sea sanado y salvado. Usted tiene que darle este sentido de misión en la vida de los remanentes. No solamente le den la palabra y el versículo bíblico. Hagan foro con ellos en detalle. Tengan ustedes también el verdadero triunfo. Así ustedes se dan cuenta que el triunfo verdadero está solamente en Dios. Ya cuando estás tú en el triunfo. Ahora mismo es muy fácil decir, el triunfo de Dios está en la palabra de Dios porque no tenemos ninguna clase de triunfo ahora mismo. Pero cuando estás ya tú en el triunfo, confesar esto es la mayor bendición. Eso es lo que confesó José, ¿no? Hermanos míos, ustedes no fueron que me vendieron, sino fue Dios que me mandó primero para la preservación de la vida. ¿Entienden? Dios va a enviar los remanentes de una manera u otra para la preservación de la vida, para las misiones y el evangelismo. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. También que todos los obreros de la iglesia regional tengamos la visión y el corazón en los remanentes. Que los remanentes puedan conocer el verdadero triunfo, el método del triunfo y la razón de por qué triunfar. No es material, mundano ni físico, sino para que se expanda este reino de Dios y su justicia. Que las tinieblas sean quebrantadas en todos los campos de la iglesia regionales y se levanten obreros, discípulos y especialmente los remanentes. Que en ese campo se pueda cumplir el mandato celestial, llamamiento y la misión que cada uno tiene como obrero. Dios, te damos las gracias y espero que todas las cosas recibamos la guía dentro de tu Espíritu Santo y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.